Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco de Canadá mantiene sin cambios los tipos de interés en el 5% ante las señales de que el consumo está bajo control con una menor demanda y el debilitamiento de la actividad económica. Con esta es ya la segunda ocasión consecutiva en que el Banco canadiense deja los tipos sin cambios. Precisamente es lo que espera el mercado de la decisión de este jueves del Banco Central Europeo, que mantenga los tipos en el 4,5% para esperar cómo repercute la política monetaria en la economía, que muestra síntomas de contracción. Un claro ejemplo es el de la española. La OCDE rebaja el crecimiento de nuestro país 4 décimas hasta el 1,5% y recomienda acelerar la reducción del déficit público con la retirada total del apoyo fiscal contra la inflación, un gasto público más eficiente, menores reducciones en el IVA y más impuestos a los combustibles fósiles. Escuchamos a la economista jefe de la OCDE, Claire Lombardelli. Lo que observamos en la encuesta es que en términos generales, en términos de ingresos, España tiene una relación impuestos-PIB relativamente baja en comparación con la media europea. Por lo tanto, sería sensato hacer una especie de pausa y examinar las bases impositivas y ver dónde están esas diferencias, qué las impulsa y qué cambios se podrían hacer para aumentar los ingresos y, por lo tanto, contribuir a la política de consolidación fiscal, que es lo que se necesita y lo que el Gobierno está persiguiendo. A la situación económica se ha referido también el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ha asegurado que el actual momento de desaceleración, que continuará el último trimestre del año y principios de 2024, dará paso a una recuperación gradual a partir de mediados del próximo año, de la que España saldrá con fuerza. Una situación que, resalta, no tiene nada que ver con la crisis de 2008. Y hace unos minutos ha finalizado la cumbre social tripartita en Bruselas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia del diálogo social. Desde el Gobierno de España otorgamos una gran importancia al diálogo social. Creemos que es una herramienta esencial para lograr que las transformaciones, los acuerdos sean más democráticos, cuenten con mayor legitimidad, sean más eficaces y también más duraderos al tiempo que garantiza la paz social. Y creemos que este diálogo social, trasladado a nivel europeo, es también crucial para conjugar eficiencia económica y justicia social. En el plano empresarial, Santander ha presentado resultados. Obtiene un beneficio del 68% en España hasta el mes de septiembre. Los números del grupo siguen al alza gracias al impulso de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, que compensa el peor comportamiento del banco en grandes mercados como Brasil y Estados Unidos. En España se ha anotado 1.854 millones de beneficio. En palabras de su consejero delegado, Héctor Grisi, beneficios récord. Este es otro trimestre fuerte para Santander. Tenemos un beneficio récord de 2.9 billón de euros. Está en un crecimiento del 20% sobre el tercer trimestre del año 22. Estamos hablando de un crecimiento del 26% en euros constantes. En los primeros 9 meses del año es un beneficio de 8.143 millones de euros. Es un 11% y 13% en euros constantes. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo aquí en Capital Radio. Buenas tardes. Aida Esquirev, muy buenas tardes. Pues mucho tema económico. Vamos a hablar con Laura Blanco de esos resultados que hemos comentado del Santander, también de las recomendaciones de la OCDE. Ya sabes que ha dicho que España debería de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, una de las recomendaciones que ha puesto hoy encima de la mesa. Y luego nuestra tertulia política, que empezará como siempre a las 9 menos cuarto. Hay que hablar de esas negociaciones para la investidura. Ayer se cerró ese acuerdo que no comentamos porque no tuvimos tertulia y hoy sí vamos a tener mucho tiempo para comentar y está pendiente cerrar el acuerdo de investidura con Junts, con Esquerra y con todos los independentistas. Pues a las 8 aquí el balance. Claves del mercado. El IBEX 35 cierra con leves ganancias, subiendo el 0,1% en los 8.984 puntos. Al selectivo español lo ha sostenido Santander con ese beneficio récord de 8.143 millones hasta septiembre, un 11,3% más, que ha despedido la sesión subiendo un 2,35%. Banco Sabadell, un día antes de la publicación de sus cuentas, se ha unido a esos avances, al igual que Enagas y AENA. En el lado de las caídas destacan Grifols, Telefónica y Acciona Energía. El resto de las bolsas europeas ha terminado mayoritariamente con avances moderados. Si miramos a Wall Street, tono negativo, el Nasdaq cae un 2,08%, mientras que el S&P 500 lo hace un 1,31% y el promedio de industriales cae también un 0,24%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro-dólar se negocia a 1,0569 unidades. Muy buenas tardes.
para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en simedmálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 0071 o en dkv.es/activistas. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tomarle la temperatura al sentir de los empresarios, porque vamos a recuperar los datos que arrojó hace unos pocos días el estudio sobre clima empresarial en España que realizó la Cámara de España a través de Sigma 2 y que es, ojo, un clima en positivo. Yo no sé si hubiesen hecho esta encuesta de clima empresarial al final de año, conociéndose nuevas medidas políticas, y tendrían un poco la misma perspectiva. Pero bueno, estoy seguro de que todo lo bueno de 2023, que es bueno, ojalá se mantenga para 2024, aunque como siempre, bueno, pues hay cierta prudencia y cierta inquietud. No generalizada, pero hay algo de inquietud. Enseguida lo vamos a comentar con el presidente de la Cámara de España, con José Luis Bonet. Y luego hablaremos de iniciativas que nos interesan mucho en esta era digital. Y vamos a hablar de una de ellas que ha puesto en marcha la Fundación Telefónica para reconectar a nuestros mayores con la tecnología. Es que si no les reconectamos, se quedan fuera de un mundo digital. Y hoy la longevidad, las aplicaciones y muchos de los servicios diarios que utilizamos pues tienen que ver precisamente con el mundo digital. Y precisamente nuestros mayores deben estar acompañados, instruidos y por lo menos les tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en digital. Bueno, pues con la Fundación Telefónica, con Carlos Palacios, que es el responsable de Acción Social y Voluntariado de la Fundación, hablaremos de este programa, de Reconectados. Esto es el After Work, que luego, por supuesto, tendrá su sección, El Transformador, con Salesforce. Hablaremos de transformación digital de sectores empresariales. Hoy hablaremos con Berger, hablaremos de logística portuaria. Esto será en la segunda parte del programa. Venga, vamos a empezar a hablar de clima empresarial. José Luis Bonet es presidente de la Cámara de España. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Igualmente nosotros, de que nos pueda acompañar, por lo menos en una lectura en positivo de 2023, o por lo menos de lo que llevamos de año de 2023, en el que los empresarios pues han mostrado bastante satisfechos con cómo ha ido y está yendo el año, pese a, bueno, ahí es indudable, ¿no?, los contextos complejos externos, ¿no?, más en el plano de la geopolítica, que eso pues siempre condiciona mucho el sentir del empresario, y sin embargo hay cierta satisfacción. Es un poco lo que dijo el estudio sobre clima empresarial en España, donde un 70% de las empresas estaban cumpliendo o incluso superando sus expectativas de 2023. Que pensemos en positivo no está mal, José Luis. Sí, no, el ánimo de los empresarios hasta el momento de la encuesta, desde luego, era muy positivo. Se daba una paradoja, que decían, yo incluso en el 24 aguantaré, pero lo que veo mal es la economía española. Es decir, que cuando hablaban de lo suyo, eran más positivos que cuando hablaban de cómo veían la cosa en conjunto.
Claro, si lo veían en conjunto, porque claro, cabe recordar que la empresa española pues es una de las más internacionalizadas. Hombre, siempre es bueno que se internacionalice todavía más. Y claro, si mira la economía española, pues muchas de ellas ven cierto aguante, entiendo que en los negocios que tienen en el exterior, ¿no? Donde de nuevo pues el sector exterior va a ser lo que pueda ayudarles a salvar los números, ¿o...? No, pero no son las empresas que ya están en el exterior, afortunadamente, ¿no? No, estos son empresas, pymes, medianas, mayores, todas están en la encuesta, ¿no? Y entonces también las pymes tienen la resiliencia necesaria, lo cual es muy importante, ¿no? En un momento que además esto yo creo que se está desacelerando. ¿Por qué? Bueno, pues porque los negocios fuera van para abajo y por otro lado la gente aquí está presionada por la inflación, los costes han subido de una manera desmesurada, es decir, no son tiempos fáciles en absoluto, ¿no? Lo que ocurre es que el ánimo pues es muy importante, ¿no? Y esta gente está ahí para dar la batalla. Otra cosa es que esto se vaya complicando, entonces ya veremos, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, en el momento que contestaban, pues no estaba el acto terrorista de Hamás, ¿no? Y esto, pues claro, influye no solo porque puede ir a más y ser un desastre, sino porque ya es un desastre en sí mismo que allí se esté matando gente, pues de la manera que está pasando, ¿no? Pero para los que no están allí, pues sí, les sube el petróleo, le empiezan a subir costes que tenían más o menos ya controlados, ¿no? O por lo menos se habían adaptado, ¿no? Y entonces eso, pues claro, no es bueno, ¿no? Es más, tienden a ponerse a la defensiva, porque si resulta que se te complica la cosa, pues tu inversión, pues no, la ocupación, pues te lo miras con lupa. Y ahora, por ejemplo, con medidas como las que se pretende plantear la posible próxima legislatura, pues te están diciendo va a subir los costes salariales. Pues vaya, ¿en qué momento, no? Es decir, que esto es lo que está pasando. Y en conjunto no se ve, a pesar de que los empresarios piensan eso, que el conjunto no está bien, pues en conjunto no se ve que va mal, porque no va mal, esto es el año 23 y va a ser positivo para el conjunto de la economía. Pero eso yo creo que es debido al éxito extraordinario del turismo extranjero, que realmente, bueno, es como maná esto, ¿no? Y entonces resulta que eso tapa todo lo demás y no se ve los sufrimientos de la gente, que le suben los tipos de interés, le sube la inflación y les erosionan sus márgenes, en fin, lo que ya estamos viendo, sí, ¿no? Porque el hecho de que la población consumidora pues tiene que adaptarse también al efecto que les hace a ellos la inflación, entonces pues tienen que bajar incluso su dieta alimentaria a lo mejor. Y esto es lo que está pasando. Eso no se ve en el conjunto porque el turismo va bien. Y el turismo en España pues es importantísimo, ¿no? En el sentido de que se habla, en fin, las estadísticas, es el 11% del Producto Interior Bruto. Pues no, por lo menos es el 20%, si no más, ¿no? Sí, porque todo el turismo arrastra todo, a otros sectores. La alimentación, comercios, todo. Sí, es cierto, José Luis, que ni estaba el conflicto en Oriente Medio abierto tras los atentados terroristas de Hamás, ni estaban efectivamente las intenciones, ¿no?, de gobierno económico de la potencial próxima legislatura y que afectan efectivamente a la estructura de trabajo, a los costes salariales, que es una de las cosas que además también apuntaban en el estudio, que era de las cosas que más les preocupaba de cara a 2024. De todas formas, yo le quería preguntar, José Luis, cuando a los empresarios os preguntan por ese clima empresarial y la expectativa, cuando respondéis, ¿lo hacéis con lo hacéis con más optimismo del que debierais o con menos pesimismo del que debierais? Yo personalmente soy un optimista visceral y voy a seguir siéndolo, ¿no? Y por tanto yo creo en que esto puede ir bien, ¿no? Y entre otras cosas
porque no estamos lo bien que debiéramos, en el sentido de que, por ejemplo, la internacionalización pues no está hecha, está iniciada, y hay afortunadamente grandes empresas que ya son incluso líderes del mundo en su sector, pero hay pequeños esfuerzos todavía, y todavía si miras, por ejemplo, en el sector del vino o el aceite, ahora que tenemos problemas con el aceite y con el vino también, pues resulta que lo que ocurre es que la mitad de la exportación es a granel. Entonces, bueno, oiga, a ver si se arregla esto, porque no es manera de ir por el mundo, ¿no? Vendiendo a granel a los franceses, italianos y tal, para que hagan excelentes vinos ellos. No, hay que ir por el mundo con marca, con posicionamiento en los mercados. O sea que España tiene esta mala salida, pero tiene en cambio la ventaja de que el recorrido que tiene es inmenso, porque todavía puede avanzar. Otros, franceses, italianos o alemanes, ya la tienen hecha la internacionalización. José Luis, y de los aspectos que decían me preocupaban más a los empresarios, que decíamos precios al consumo, pues esa subida, ¿no?, de los costes laborales. La inflación era el primer factor que mencionaban negativo, ¿no? Sí. Entonces, la subida de costes, suministros y todo esto era otro de los factores. Un factor muy relevante, pues es la presión fiscal. Es decir, que la voracidad fiscal a la que estamos asistiendo, para mí resulta inexplicable. Es decir, vamos a ver, tenemos una inflación muy grande. Oiga, usted tiene que retocar los impuestos para no sumarse al problema, ¿no? Pues no se retocan los impuestos. Entonces dice, bueno, ¿y esto? ¿Cómo puede ser eso? Es decir, que no hay desajustes en la política pública que tendrían que revisar de manera muy clara, porque los tiempos vienen duros, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Los empresarios tienen ánimo, lo tienen, pero si les están hostigando por un lado y por el otro lado los impuestos los asfixian, pues ya verás, puede agravarse la situación e incluso llegar a un mal asunto. Evidentemente que no es el momento actual, porque el año 23 será bueno, a pesar de esto que estoy diciendo. Pero el 24 ya veremos, porque pues, claro... Ojalá, José Luis, que la inercia buena y positiva del 23 dure en el 24 y que no haya más, vamos a llamarlos cisnes negros, como lo ocurrido en Oriente Medio, y cisnes ya que veíamos venir, como son los costes laborales, los impuestos y, ojo, el acceso a la financiación. Lo vamos a seguir muy de cerca. Le agradecemos mucho a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, nos haya atendido estos minutos, y nos vamos a quedar con su optimismo, que es el que yo creo que en estos momentos nos viene muy bien a todos. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Mi optimismo, para despedirme, radica en los empresarios españoles. Oiga, efectivamente, tiene fundamento, porque se les conoce cómo trabajan, efectivamente. Exactamente, y entonces estos pues van a sacar la cosa para adelante, ¿no? Como lo hicieron en la pandemia y tantas veces. Pero hay que procurar que las políticas estén en coherencia con lo que el sistema es, que es un sistema basado en las empresas, ¿no? Es así. Desde aquí lo contaremos en Capital Radio. Gracias, José Luis Bonet. Nada, muchas gracias. Un saludo. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención a la cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Escucha cada día entre las 8 y las 8:30 de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
Bueno, vamos a reconectarnos. No, vamos a reconectar a nuestros mayores con la tecnología. Es innegable que cada vez estamos más inmersos en un mundo digital que nos ha traído muchísimas cosas, todas buenas, alguna que otra no tan buena, pero el balance creo que es muy positivo. Pero claro, ojo, esto va tan rápido y es tan complicado a veces entender precisamente ese entorno digital que a los que quizás no van tan rápido, pues les cueste subirse a ese carro. Por eso la Fundación Telefónica ha querido poner en marcha una iniciativa interesantísima precisamente para subirnos todos a ese carro, especialmente nuestros mayores. Estamos hablando de Reconectados, que es un proyecto para impulsar las competencias digitales en las personas mayores y también en sus entornos. Ojo, al final todos son beneficios, nos vamos a comunicar, estamos hablando de socializar, estamos hablando de medicina, estamos hablando de entender el entorno, de entretenimiento incluso hoy. Y de eso es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, con Carlos Palacios, que es director global de Acción Social y Voluntariado de la Fundación Telefónica. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Oye, cuéntame, Reconectados, lo habéis puesto en marcha, es un proyecto además dirigido a las personas mayores. Cuéntame un poco el origen, porque siempre ha habido un debate, ¿no? Los ha habido pues en el sector financiero, los ha habido en unos cuantos, sobre, oye, la digitalización y los mayores. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, que la digitalización llega a los mayores, llega como a todo el mundo. Y tratar de evitarlo no es vivir en el mundo en el que vivimos. La idea es que a partir de los datos que tenemos, las personas más mayores se quedan atrás en la oportunidad. Tú lo decías antes, no ante la oportunidad del ocio, no ante la oportunidad de la sanidad, sino incluso en la oportunidad de seguir activos laboralmente o en la oportunidad de seguir conectados a una vida cotidiana. Y por eso decimos que el Grupo Telefónica, a través de su fundación, teníamos que ser capaces de capacitar, formar y mantener informados y también activos las personas mayores en la era digital. La capacitación no solamente de estas personas, sino de todo el entorno. El colectivo de personas mayores es un colectivo muy heterogéneo. Tienes gente de 65 años que parece que tiene 40 y gente de 80 que parece que tiene 65 y gente de 65 que tiene 80. Es muy heterogéneo, con lo cual no solamente es formar y capacitar a estas personas mayores, sino también al entorno en el que le rodea. Por eso no solamente hay un tema de formación presencial, que lo hay, sino también que a través de la formación virtual, de píldoras de conocimiento, cuidadores, familias, las personas mayores pueden actualizarse para hacer cosas o simplemente para sentirse inquietos, ¿no? Yo tenía un abuelo, me encanta decir esta frase que decía que la vejez no es la edad, sino la falta de curiosidad, ¿no? Bueno, pues lo que intentamos es fomentar la curiosidad, pero también capacitar a todo el mundo y que pueda manejarse de una manera más segura y accesible en este mundo. Entiendo, Carlos, que de lo que se trata es, por supuesto, de que se puedan manejar de una manera pues bastante sencilla, ¿no? Pero también de entender, ¿no?, los cambios, ¿no? Y de cómo ahora pues puedes hablar con tu médico a través de una videoconferencia. Entiendo que hay una parte de entender el nuevo mundo digital y luego también sacarle provecho, ¿no? Es que, vamos a ver, cuando una persona mayor, y los datos te lo dicen, ¿no?, más del 50% no tienen correo electrónico. ¿Cómo sacar una entrada de cine? ¿Cómo se maneja de manera autónoma para poder hacer un pedido online? El 23% solamente utilizan el e-commerce, mientras que en términos generales está en un 70 y tantos, 80% casi el consumo. Lo único en lo que está paralelo a otras edades es el uso del WhatsApp. Exactamente lo único. Por tanto, están perdiendo oportunidades. Entonces yo creo que las personas mayores, cuando se enfrentan a tecnología, se enfrentan en primer lugar con desconocimiento, también con miedo, pero no es que no tengan falta de capacidad, a veces no tienen entendimiento o tienen miedo de hacer cosas, miedo al fraude, miedo a lo estaré haciendo bien sí o no. Entonces hay que sensibilizar hacia la oportunidad que les da, hay que capacitarles y fundamentalmente dirigido a aquellos ámbitos en los que ellos van a actuar. Solamente creo que era un 46%, eran 45-46%, utilizan la tecnología para mantenerse informados, para leer la prensa, por ejemplo. Una persona mayor que está en casa o no, que tiene la oportunidad de tener toda la prensa a su disposición o mantenerse actualizado sobre lo que está pasando en el mundo de manera inmediata o recibir en una aplicación, recibir una notificación de una determinada noticia, es mantenernos conectados con el mundo. Pero no solamente en esto, yo creo que una persona cuando tiene 65 años o 67 y se jubila, ¿por qué le reducimos su ámbito de jubilación a estar entretenido, ¿no? Puede seguir aportando a la sociedad. Para seguir aportando a la sociedad productivamente también tiene que tener las capacidades para seguir activo, mentorizando startups, asesorando, o sea, esa actividad profesional que hace que la persona se mantenga también conectada con el mundo también tiene competencias digitales y creemos que capacitar, sensibilizar
capacitar y mantener la inquietud debe ser una responsabilidad casi de todos. Oye, Carlos, ¿y cómo habéis estructurado? Me has hablado de formación presencial, también formación online. ¿Cómo habéis estructurado este camino de reconexión? Bueno, aquí hay dos vertientes. Una parte, toda la capacitación que hacemos para técnicos de intervención social. Si una persona mayor tiene contacto con su técnico del centro de día, sea un centro de día, o el centro de mayores, o su residencia de ancianos, o su club de jubilados, tiene contacto. Entonces, hemos por una parte la capacitación de estos profesionales, que hay miles de profesionales de intervención social, también para los familiares, o sea, un hijo, una hija, un nieto, una nieta, incluso para la propia persona mayor. Y esto lo hacemos de manera presencial y también para las personas mayores, por supuesto. Esto lo hacemos de manera presencial, con un hito importante, que es nuestro espacio en la Gran Vía aquí en Madrid. Todos los jueves abre solo exclusivamente para capacitar a personas mayores y también para hacerles entender el metaverso, la inteligencia artificial, las fake news, qué significa para ellos, qué va a significar incorporar el ChatGPT, este tipo de cosas. Y luego también haciendo formación presencial a través de nuestros empleados. Utilizamos muchísimo al voluntario del grupo, a nuestros empleados, para que formen tanto presencialmente a las personas mayores como a los técnicos. Y luego, por otra parte, en nuestra página web tú puedes encontrar itinerarios formativos con guías pedagógicas que cualquiera puede descargarse y autoformarse o formar a otra persona. Carlos, dices que los jueves presencialmente se puede ir a clase, a charlar, a preguntar, a entender. O simplemente a entender. Y escucha, nos tenemos que apuntar, podemos ir. Tenemos la página web de Fundación Telefónica, pasa calendario, los jueves de los mayores, ha abierto 2 salas en la tercera planta y hay un calendario y puedes ir todas las sesiones, o simplemente a lo mejor es una persona muy cultivada porque has trabajado ya en una época digital, pero a lo mejor te interesa estar actualizado sobre cómo prever las fake news, y eso no es formarte, es pues simplemente mantenerte en la actualización. Nos hacemos nuestras exposiciones, pero lo vamos a centralizar en un día solamente para personas mayores, porque de alguna manera podemos ajustarnos mucho más a sus necesidades. Oye, la Fundación Telefónica ha querido liderar este proyecto en el que participan además otras entidades, ¿no? Esto solo es imposible, y aparte es que no tiene ningún sentido. O sea, tenemos con nosotros a fundaciones que actúan con personas mayores, a ayuntamientos que también tienen el contacto con las personas mayores, a la Asociación Española de la Banca, fundamental como partner social nuestro, porque es una gran preocupación para los mayores el actuar de manera segura en la banca digital, ¿no? Pues nosotros no lo hemos creado solos, nos hemos juntado con bastantes, bien de intervención social, bien sectorizado, como pues la Asociación Española de la Banca. También con medios de comunicación especializados como 65 y más, también con las grandes plataformas, la plataforma de pensionistas, de mayores y pensionistas, la plataforma democrática de mayores, que entre las dos aglutinan unos 7 millones de personas, con SECOT, que hace una labor maravillosa porque son mayores, formando mayores. Es decir, creo que solo es imposible. Y luego una cosa me hace especial ilusión, y es que estamos empezando a involucrar a universitarios. Me hace una especial ilusión. En este momento hay 3 universidades incorporadas en esto, aquí en Madrid, con vocación nacional, porque creemos que si nosotros somos capaces de acercarnos al joven, formarle y decirle cómo tiene que contestar una persona mayor, podemos diseminar como la mancha de aceite que todo el mundo se mantenga actualizado, ¿no? Y esta parte me hace una especial ilusión porque creo responsabilidad, o sea, yo creo que es un derecho de las personas mayores y una responsabilidad de todos los agentes que tenemos contacto con ellos. Sí, porque vivimos en un tiempo, tú lo decías al principio, ¿no, Carlos?, que esto va demasiado rápido y la propia evolución, ¿no?, de nuestro entorno, de nuestro mercado, hace que cosas que antes estaban en analógico vayan desapareciendo y que solo se ofrezcan en digital. Y no solo, todavía no todas, ojo, pero cada vez son menos los recursos analógicos o tradicionales, y por lo tanto creo que es, por supuesto, reencontrarles con oportunidades, ¿vale?, que van a hacer su vida muchísimo mejor, ¿no?, una mejora en esa calidad de vida, sino también decir, oye, frente a la evolución del mercado, aquí está la oportunidad. Sí, y además
la digitalización existe, no podemos hacer nada para evitarlo, y en sí es positiva, y yo creo que es simplemente lograr que la persona mayor, vamos a ver, ahora mismo hay nuevas exclusiones. La exclusión siempre es una exclusión social, por edad, por renta, por enfermedad, pero el problema es que la exclusión digital es una nueva forma de exclusión que empieza a traer exclusión social. Y eso es lo que tenemos que romper. Pues yo creo que es una buenísima oportunidad asomarse a esta iniciativa, reconectarse, bueno, reconectados, nos vamos a reconectar. Si nos estáis escuchando y sois hijos, nietos, padres o sois abuelos, que sepáis que tenéis, como digo, la oportunidad a través de la Fundación Telefónica de asomaros a todas esas grandes preguntas que muchas veces no acabáis de comprender, que se lo oís a vuestros nietos o vuestras nietas, y aquí tenéis la oportunidad de no solo volver a entenderles, sino de participar de ello. Recordamos, a través de la web de la Fundación Telefónica tenéis la oportunidad para apuntaros tanto a las formaciones presenciales los jueves en el maravilloso edificio de Gran Vía y en otros momentos del año. En otros momentos del año, por supuesto, y luego, por supuesto, la formación online. Pues nos encantaría participar, que es, además, porque somos todos parte de esa sociedad digital, por lo tanto tenemos una responsabilidad compartida con nuestros mayores. Carlos Palacios es responsable global de Acción Social y Voluntariado de la Fundación Telefónica. Enhorabuena, muchas gracias y hasta muy pronto, Carlos. Gracias a vosotros, Eduardo, a los oyentes. Nosotros, amigos, vamos a seguir con nuestro programa porque enseguida tenemos el transformador. Ya sabéis que junto a los especialistas de Salesforce hablamos con diferentes compañías con las que, basado en su propia experiencia, vemos, lo estábamos hablando hace un instante, cómo el mundo cambia y cómo ellos, aprovechando ese impulso digital, han visto nuevas oportunidades de negocio, han visto una nueva forma de trabajar, han visto una nueva forma de acercarse a sus clientes. Es el transformador. Hoy vamos a dedicarlo a la logística portuaria. Enseguida vamos a conocer a sus protagonistas. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. After Work, Capital Radio. A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce. Bueno, pues ya estamos en nuestro transformador, ya sabéis, es el espacio de transformación digital que cada semana, junto a los especialistas de Salesforce, abordamos con ejemplos reales de grandes compañías, de grandes corporaciones, cómo ellos han resuelto sus desafíos, han implementado nuevas visiones de negocio gracias precisamente al cambio en la cultura digital o a su evolución. Depende también un poco de las propias características e idiosincrasias del sector y de la empresa. Pues hoy la empresa que nos acompaña, una gran empresa dedicada al mundo de la logística. Estamos hablando de Berge Logística y con su CEO, con José Antonio Pérez, vamos a hablar junto a los expertos de Salesforce y de MuleSoft sobre cómo abordar desde esa óptica digital los grandes desafíos que tiene un sector clave para la economía de cualquier país, la economía global. En primer lugar, José Antonio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Nos acompañan por parte de los especialistas de Salesforce y de MuleSoft, Juan Luis Molina, que es responsable comercial de MuleSoft. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Bienvenido. Y Fernando Galán, que es responsable comercial de Salesforce. Fernando, buenas tardes igualmente. Eduardo, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, ubicamos el sector y la compañía Berge Logística y quien la conoce, pero bueno, yo creo que por entender sus magnitudes y, como decimos, la idiosincrasia del sector nos va a ayudar perfectamente a entender cuáles son esos desafíos digitales. José Antonio. Bueno, Berge es una compañía logística ubicada en puerto, es decir, nuestro ámbito de actuación se centra en la logística del puerto y nosotros tenemos distintos negocios que gestionamos en el puerto y fundamentalmente lo que hacemos es carga y descarga de los buques que llegan al puerto, el transporte de esas mercancías y el almacenaje. No hablamos de contenedores, de la cual tenemos una parte pequeña, pero no es nuestro core. Nuestro core son sectores como el agroalimentario, sectores como la siderúrgica y sectores como el movimiento de coches. Luego tenemos otro tipo de negocios también ubicados en puerto, como son los negocios más de intermediación, ¿no? Donde nosotros intermediamos entre distintos actores para proporcionar servicios. Por ejemplo, cuando llega un buque a un puerto español, normalmente estos buques, o la mayoría de las veces son buques extranjeros que no conocen nuestra legislación, no conocen nuestras regulaciones, no conocen lo que tienen que hacer cuando llegan a un puerto. Entonces nosotros, como consignatarios, lo que hacemos es intermediar entre ese buque y la legislación y ayudarles o representarles, mejor dicho, para todas las actividades que tienen que realizar. También tenemos otro tipo de actividades como temas de transitarios, aduanas, son un montón de intermediación de servicios que realizamos. Pues sin lugar a dudas, ya solo con esta descripción, Juan Luis, Fernando, yo creo que ya ahora vamos a profundizar un poco más, la medición milimétrica, ¿no?, de las operaciones, la propia particularidad, como bien nos exponía José Antonio, de las legislaciones, las aduanas, la propia actividad de comercio exterior, tiene una serie de particularidades que deben ser medidas al milímetro, y entiendo que eso es lo que le hace favorable a una fácil adaptación de la tecnología. Juan Luis. Sí, efectivamente, es un negocio, además, que lo hemos comentado en ocasiones con José Antonio, muy tradicional, que, bueno, no sé si has comentado la empresa que tiene 153 años. Madre mía, 153. Y entonces abordar un proyecto de que ahora nos contará más José Antonio, de una transformación muy fuerte y de una implantación tecnológica muy fuerte, pues la verdad es que es un reto increíble. Y bueno, yo creo que hay Salesforce y MuleSoft como partner, bueno, pues han aportado ahí su granito de arena. Fernando. Sí, bueno, yo solamente añadir, un poco dándote la razón, Eduardo, Berge es una compañía que trabaja en un sector, vamos a decir, de industria pesada, de gestión portuaria. Lo fácil normalmente es pensar en empresas de retail, cuando hablas del poner al cliente en el centro, de tenerle siempre como referencia. Para nosotros Berge es un caso clarísimo de que las empresas B2B en este tipo de industria también necesitan poner a ese cliente en el centro y ayudarse para esas métricas que comentabas de herramientas que habilitan, ¿no?, toda esta situación. Efectivamente, el cliente puede tener sus particularidades, pero evoluciona como en todos los sectores. Y en 150 años el sector de la logística pues ha cambiado y muchísimo. Y entiendo que los desarrollos industriales y tecnológicos han impactado precisamente en su desempeño, ¿no? ¿Cuál es un poco esa evolución o el cambio de actividad que se ha visto en los últimos años y el papel que la tecnología ha jugado, ya desde una óptica pues mucho más general, ¿no?, que donde participa el grupo Berge? Bueno, nuestros clientes van evolucionando igual que nosotros evolucionamos. Este es un sector, como decíamos antes, bastante maduro, muy arraigado y con una visión tecnológica, digamos que en expansión, vamos a decirlo así, ¿no? Pero claro, los clientes van evolucionando y quieren información y la quieren en tiempo real, quieren saber qué es lo que está pasando con sus operaciones y quieren entender lo que está ocurriendo para tomar decisiones en tiempo real, ¿no?, que al final es lo que todos queremos cuando somos clientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido que darle la vuelta o estrujarnos la cabeza para buscar cómo tecnológicamente podíamos aportar ahí, porque
insisto en un dato, nosotros no movemos contenedores de alguna manera, y sin menospreciar en absoluto mover contenedores o digitalizar el movimiento de contenedores, tiene una peculiaridad un poco más sencilla, que es que tú colocas un aparato sobre el contenedor con todo lo que eso conlleva detrás, que no estoy diciendo que sea sencillo, pero la materialización de hacer eso es más sencilla, y lo puedes rastrear por todo el mundo y puedes tener visibilidad de ese contenedor. Nosotros movemos toneladas de maíz, toneladas de harina en agroalimentario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, controlar dónde está cada una de las toneladas es un reto ciertamente importante, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos puesto en marcha un sistema tecnológico que nos permita trazar toda esa operativa desde que llega un buque y viene con X miles toneladas, y somos capaces de trazar cada una de las toneladas, dónde está, cómo está viajando, cuál es para qué cliente, dónde la almacenamos, y podemos en tiempo real empezar a informar a nuestros clientes de lo que está ocurriendo. Esa es la transformación que estamos poniendo en marcha. Es básicamente ver cómo se puede, lo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Oye, ¿qué más podemos darle a ese cliente que está cambiando, que está pidiendo, donde además pues se van estrechando, ¿no? Y más en mercados maduros, y de qué más podemos darle, aparte de un servicio eficaz. Y se trata un poco de, pues eso, ir dando, incluso abriendo pues unas nuevas vías de trabajo, ¿no? Pues mejorando, como decís, las rutas, respondiendo antes a sus necesidades, y al final le hace mucho más eficaz en cuanto a su desempeño, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos con un sistema como estos es algo que están intentando y que están haciendo la mayoría de las empresas, que es colocar al cliente en el centro, que ya hemos comentado antes. Entonces, dentro de esa visión 360 del cliente en el centro, lo que hacemos es proporcionarle toda la información, pero para darle información operativa tenemos que hacer toda esta reestructuración tecnológica para tener esa información en tiempo real, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en este caso, a través de Salesforce como CRM, una ventana hacia el cliente y del cliente hacia nosotros, ¿no? Lo que hacemos es aglutinar dentro de Salesforce toda la información asociada a este cliente. Esa información puede ser comercial, que es nativa dentro del propio CRM, puede ser información de facturación financiera, puede ser información legal, puede ser información, por supuesto, operativa. De tal manera que el cliente lo único que tiene que hacer es abrir su ventana de acceso a nuestra compañía para ver qué es lo que está ocurriendo con su mundo. Y en sentido inverso exactamente igual. Nosotros recibimos el input del cliente para que nos envíe pues sus necesidades, sus particularidades, y pueda comunicarse con nosotros a través de esta ventana. En esta ocasión le pregunto a Fernando, ¿no? Un poco ya que ha mencionado, ¿no? Por el papel de Salesforce, ¿no? en este desarrollo, ¿no? Bueno, yo creo que una de las claves, y José Antonio lo estaba apuntando, es cómo somos capaces, y cómo creo que en Berge lo estamos haciendo, de manejar los diferentes contextos del área comercial y de relación con el cliente, ¿no? Berge tiene procesos que son más inmediatos, de gestión de una consignación de buque, donde hay una operación que es inmediata, pero también tiene la gestión de una cuenta en la que se están manejando conceptos de gestión portuaria complejos, vamos a decir, ¿no? Entonces, trabajar sobre todo ese espectro dentro de un mismo sistema y ser capaz de poder solucionar esas situaciones dentro de la misma plataforma con unas sinergias, una visión muy transversal del proceso, yo creo que es un valor que estamos intentando poner de relieve en Berge y que se está utilizando en esa línea, ¿no? Así es. Y en el caso de MuleSoft, ¿cuál es el papel que también en este desarrollo que nos explicaba José Antonio, cuál es el papel que juega? Vale, pues en el caso de MuleSoft yo creo que juega un papel crucial en este proyecto de transformación, que al final MuleSoft es como el sistema nervioso de todo este proyecto, que se encarga de llevar la información, los datos, en el momento adecuado al sitio adecuado. Un proyecto como este no es solo una única solución monolítica. Hay muchos sistemas, tanto sistemas operativos como sistemas de facturación, incluso dispositivos, ¿no? Como en los puertos, pues cámaras que leen las matrículas, puertas que se abren automáticamente, y toda esa información tiene que fluir en tiempo real para poder darle al cliente esa información cuando la desea visualizar y saber dónde está esa tonelada en cada momento en el puerto y en su distribución. Y entonces MuleSoft juega ese papel, y además ese papel tiene que ser confiable,
el sistema no puede fallar, no podemos detener la operación en el puerto, ¿no? Y además, durante el tiempo de construcción del proyecto también te tiene que dar seguridad, te tiene que dar esa garantía de que vas a implementar rápido y no te va a dar quebraderos de cabeza, que ya el proyecto es bastante complejo como para que un elemento que es este sistema nervioso central, ¿no? Pues te ande fallando. Yo creo que además una de las cuestiones claves es en un grupo como el vuestro, en el que nos comentabas al principio, José Antonio, pues hacéis pues actividades en puerto, intermediación, transitarios, carga seca, que puede ser el sector agroalimentario, transporte auto. Es decir, que hay muchísimos escenarios distintos, ¿no? Que por un lado se tienen que comunicar. Entonces, digo que uno de los grandes retos para las compañías que aplican en este caso tecnología Salesforce es también tener claro cómo quieres aplicar esa tecnología para darle esa funcionalidad. Y entiendo que eso es el paso previo, porque luego la tecnología es una facilitadora, ¿no? Entender, oye, cómo quiero aplicar en cada sector y para cada área la tecnología. Entiendo que eso es un proceso interno que todas deben hacer cuando afrontan un desafío así, ¿no? Bueno, en realidad es la propia definición de una transformación digital, en realidad, ¿no? Es que siempre que tú, o sea, cómo aplicas la tecnología para hacer algo, no puede ser la tecnología por sí misma y en sí sola, ¿no? Eso es una evolución tecnológica. Una transformación digital tiene 3 patas, fundamentalmente. Primero, una transformación de negocio, es decir, tienes que transformar la forma en que realizas las cosas. Esa transformación de negocio siempre o casi siempre conlleva una transformación estructural de la compañía. No puedes hacer las cosas que hacías de otra manera con las mismas estructuras. Hay una evolución sí o sí. Y la tercera pata para conseguir esto es la palanca tecnológica. Para poder hacer ese cambio de proceso llega la tecnología. Y es ahí cuando tienes que entender qué es lo que quieres conseguir y cómo lo vas a conseguir con esas herramientas tecnológicas y con ese cambio estructural, ¿no? Y es ahí cuando decides, mira, pues estas son las soluciones, esta es la plataforma que quiero poner en marcha y esta es la manera en la cual yo voy a gestionar este nuevo proceso de negocio. Entiendo, Fernando, que aquí el papel del acompañamiento de Salesforce es fundamental, claro. Bueno, totalmente, ¿no? Empezando por la propia naturaleza del producto, ¿no? Que al final, siendo suscripción, solemos estar muy cerca del cliente, pero también creo que hay que poner de relieve un poco el futuro o el más allá, ¿no? En el sentido del proyecto se está ejecutando, está en producción, está rindiendo como esperamos, pero muchas veces cuando hablamos con José Antonio, con otros CEOs de compañías, de multinacionales, ponen en valor pues esa suscripción que se produce también a la innovación, ¿no? El decir, bueno, duermo más o menos tranquilo, porque normalmente cuando hay un elemento disruptor, un elemento de innovación, soluciones como Salesforce la van embebiendo y la van facilitando para que la operación luego sea una operación prácticamente de adaptación y de ver qué encaje tiene dentro del caso de uso de la compañía, ¿no? Pero no tienes que estar preocupándote en exceso de cuáles son las tendencias, porque sabes que va a haber una solución que se va a implementar ahí, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también se pone en valor, José Antonio. Sí, efectivamente, uno de los capitales más importantes de Salesforce, y Mulson no es una excepción, es la continua innovación en los productos y la incorporación de las últimas tendencias. Se incorporando, por ejemplo, a nivel de Salesforce, pues cuando pues aparece el canal de WhatsApp, se incorporan las soluciones. ¿Y qué os voy a contar ahora? Quizá nadie ha escuchado hablar de inteligencia artificial generativa, ¿no? Está en boca de todos. Pues, por supuesto, la estamos incorporando a todo el portfolio y Mulson no es una excepción. Con lo cual, nuestros clientes tienen una solución de presente, pero también una solución de futuro, donde no se hace muy complicado el ir trabajando siempre con las tendencias y con las tecnologías punteras, porque las incorporamos de una forma sencilla para nuestros clientes. Ya que habla Juan Luis de visión de futuro, ¿cuál es un poco esa visión que os habéis puesto, ¿no? Las luces largas que desde Vergel Logística pues habéis puesto tanto para el sector
como para la propia compañía, un sector que, como hemos visto en los últimos años, muy sensible, ¿no?, a determinadas circunstancias que pueden ser totalmente inesperadas, y que eso yo creo que también lo obliga a tener, como decías tú, en ese proceso de cambio de negocio, cambio de estructura, palanca tecnológica, pues yo creo que un cambio también de cultura frente a los desafíos, ¿no? Entonces, esas luces largas desde Bergé, ¿cómo veis el sector y dónde queréis que la compañía esté en ese futuro? O sea, nosotros vemos tecnológicamente nosotros vemos que hay tres capas, ¿no?, en todo esto. La primera capa es una capa en la cual tenemos soluciones tecnológicas que nos permitan o que nos habilitan gestionar nuestro negocio. Toda esta plataforma de soluciones es un must, es algo que aporta un valor relativo muy poco, es decir, es algo que tenemos que tener. Una segunda capa que es eficiencia y control. Ahí es donde metemos ya sistemas como IoT, controles de puertas, básculas inteligentes, controles de cámaras que nos permiten seguir los camiones por los puertos. Eso nos permite tener control y eficientar nuestra operación. Ahí ya empezamos a aportar un valor, valor económico, fundamentalmente. Y la tercera capa es la capa de inteligencia. Esa capa de inteligencia es, una vez que tengo todos los datos de nuestra plataforma operativa, todos los datos de nuestros sistemas de control y eficiencia, con todos esos datos yo puedo empezar a tener inteligencia para hacer cosas. Entonces, ¿qué es esa inteligencia? Pues esa inteligencia son poder tener gemelos digitales, poder tener inteligencia artificial para gestionar nuestras operaciones, es decir, que haya un sistema inteligente que pueda planificar operaciones, poder hacer previsión en base a determinados movimientos o en base a determinadas inversiones, saber qué es lo que va a ocurrir, y todo eso lo realizamos en base a los datos capturados y, por supuesto, en base a la inteligencia artificial. Uh-huh. Sí, vemos ahí bastante que está el futuro, sí. Sí, ¿no? La predictiva y la generativa, ¿no? Tienen aplicación inmediata. Trazar el dato, recopilarlo y darle inteligencia, Fernando. Exactamente. Bueno, yo creo que lo has comentado muy bien, ¿no? El poder embeber las diferentes situaciones que se producen a día de hoy con la inteligencia artificial, el encontrarle casos de uso y, como hablábamos antes, democratizar esa tecnología para que sea aplicable de una forma directa y sin complicaciones a nivel de incluso contratación de perfiles, ¿no?, que en muchos casos son todo un reto, ¿no? Entonces, en eso estamos. Salesforce está apostando desde hace ya bastante tiempo, mucho tiempo, por la inteligencia artificial, y el foco que hay este año es un foco completo para que la evolución de la plataforma vaya en esa línea, ¿no?, con toda la parte de GPT, la parte de inteligencia generativa que se aplica en los diferentes aspectos, ¿no?, en la parte de marketing, en la parte más de operación, la parte de servicio, ventas, de una forma, como digo, democratizada, ¿no? Juan Luis. Sí, a mí, aparte de hablar de inteligencia artificial generativa, también me gustaría, desde lo que es MuleSoft, como ese sistema nervioso, ¿no?, que del proyecto que orquesta muchos de los procesos, también los avances que estamos haciendo en el concepto de hiperautomatización. Es decir, yo no solo voy a automatizar mi proceso en las partes, digamos, más tecnológicas o técnicas, sino también incorporar en esa orquestación las tareas más manuales, tareas manuales repetitivas, y obtener esa hiperautomatización, ¿no?, desde el principio al final del proceso, sin importar que una tarea se pueda resolver de forma, digamos, más automática, o que sea una tarea manual que vengo a robotizar. Y creo que eso también es importante para compañías como Bergé, que estemos andando ese camino y que lo pongamos fácil. Sí, el concepto de automatización yo creo que también tiene que estar, ¿no?, presente para eficienciar, ¿no?, esos procesos. Absolutamente. La automatización es absolutamente necesaria y es una parte fundamental de la segunda capa que decíamos, ¿no?, de control y eficiencia. Tenemos que ser capaces de automatizar nuestros procesos, en nuestro caso en los puertos. Nosotros perseguimos una idea, y es que todo nuestro flujo operativo circule por los puertos de forma desasistida, ¿vale? Eso nos permite tener muchísimo control y muchísimo online y muchísima eficiencia, evidentemente, ¿no? Entonces, para eso pues necesitamos tener básculas inteligentes automatizadas, sistemas de controles de cámaras en puertas, en tolvas, en fin, necesitamos unos sistemas automáticos bastante potentes. ¿Quién iba a decir? Yo no sé si lo hubieses pensado hace
si acaso 5 años, que una empresa de 150 años estaría hablando de gemelos digitales, estaría hablando de básculas inteligentes, estaría hablando de, pues eso, yo es que has dibujado, entre los tres habéis dibujado un puerto que está perfectamente coordinado en las operaciones y medido, y además extrayendo inteligencia que te permita hacer o permita a las compañías que transportan ese material o que son las que producen esos productos, sus previsiones pues para los siguientes 6 meses, para los siguientes años. No sé si te lo hubieses imaginado hace 5 años, insisto, bueno, en igual, una empresa de siglo y medio. Igual no me lo imaginaba hace 2. O sea, no me voy tan lejos, ¿no? No, y la ambición es mayor, ¿no? Aquí estamos hablando de nuestras operaciones, de coordinar y de automatizar nuestras operaciones, pero los stakeholders de un puerto son más, ¿no? Y la idea de la industria y del concepto puertos 4.0 es la interconexión de todos los stakeholders que circulan alrededor de un puerto. Es decir, nosotros, de la misma manera que nosotros interconectamos toda nuestra operación, podríamos estar perfectamente interconectados a la autoridad portuaria y intercambiar información que seguramente sería muy beneficiosa para todos, ¿no? Y exactamente igual pues con los armadores, exactamente igual con los fletadores. Bueno, hay un camino muy claro en ese sentido para automatizar todo e interconectarnos todos. Sí, yo creo que se dibuja fantásticamente bien, ¿no? Pero de momento son ahora mismo los clientes, en este caso de Berge Logística, los que estarán viendo el cambio y estarán apreciando, ¿no?, el valor añadido que gracias precisamente al dato se les está ofreciendo. Efectivamente, estamos en ese camino, sí. Bueno, estamos en ese camino. No sé si queréis, Fernando o Juan Luis, hacer una reflexión final sobre ese puerto que yo, insisto, quizás lo veíamos hace 15 años en una película futurista. Hoy, como decía, es prácticamente una realidad. Bueno, yo creo que es una realidad, ¿no? Yo casi como anécdota, cuando he hablado con José Antonio, con otras personas de Berge, y hablamos de la evolución de la compañía, me dicen, hemos pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hemos pasado pandemias, la gripe española, tal, y al final te das cuenta que Berge es una compañía que está apostando por la innovación. Todo lo que estamos hablando aquí es algo que ya es una realidad y tenemos para el futuro también muchos retos que cumplir juntos. Juan Luis. Sí, a mí me parece un mundo apasionante. A mí me encanta hablar con José Antonio de los retos en un sector que es tan importante. Es que es para ir a verlo, yo me encantaría ir a verlo. Habría que ir, o sea... Estáis invitados, por supuesto. Claro que sí, la verdad es que es una actividad que es parte esencial de nuestra economía y de nuestro estado del bienestar. Y ver en algo que se lleva haciendo tanto tiempo esta cantidad de innovación, esta calidad de innovación y lo que queda por venir, pues es apasionante formar parte de ese viaje, y estoy también muy contento, muy orgulloso pues de formar parte de él y que bueno, pues nuestra tecnología esté colaborando en este desafío, ¿no?, y en estos retos. Y sobre todo ser perspicaz, ¿no?, ante las nuevas necesidades, ser ágil para ofrecérselo a tus clientes y por supuesto estar abierto al cambio y a la evolución. Y yo creo que hoy es lo que José Antonio Pérez, CEO de Berge Logística, nos ha trasladado con esa experiencia que yo creo que es apasionante y que nos va a decir mucho, ¿no? Ahora que todos sabemos de logística en este mundo, ¿no? Pues por lo menos conocemos un poco más sobre cuál es la idiosincrasia, ¿no?, de un sector fundamental para la economía mundial y que, pues, yo creo que tiene una visión muy clara sobre hacia dónde se quiere y se puede dirigir. Te agradecemos mucho, José Antonio, que hayas estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte, que sigas sorprendiéndote mucho en los próximos años, está muy pronto. Eso espero, muchas gracias. Y también a Juan Luis Molina, responsable comercial de MuleSoft, y a Fernando Galán, responsable comercial de Salesforce. Juan Luis. Muchas gracias, Eduardo, y sobre todo gracias a José Antonio por compartir su experiencia. Gracias, Juan Luis, gracias Fernando. Gracias, Eduardo. Y nosotros nos despedimos de este transformador, que volverá, por supuesto, la semana que viene. Lo podéis escuchar nuevamente a través de los podcasts de la propia sección del transformador en la página web de Capital Radio, y nosotros a su vez nos despedimos esta mañana, que el After Work volverá a las 19 horas aquí también en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo Eduardo Castillo. Hasta mañana. Salesforce les ha ofrecido el transformador. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. El próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria.
¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio. Con Meli Torres y la colaboración de ACU Accenture. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio 103.2. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Despierta la economía.